Cordial saludo. En el presente video voy a hablarles acerca de un tema muy interesante. Se trata de las funciones de la cultura. Este tema lo voy a explicar a partir de un mapa conceptual que he creado en el programa CMATOLS. Sin más que decir, pasemos a la explicación. Bueno, como pueden ver, este es mi mapa. En él, el tema principal, como ya lo había dicho, son las funciones de la cultura. Pero es importante primero tener claro el concepto de lo que es la cultura. Bueno, el mapa nos dice que la psicología cultural hace el estudio de la cultura en la vida mental de los seres humanos. De ahí se puede entender que la cultura está muy ligada a la psicología. Y la psicología lo que estudia básicamente es el comportamiento humano, por lo que se considera a la cultura como todo complejo que comprende conocimientos, creencias, artes, moral, derechos, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos en tanto que un miembro de una sociedad, es decir, a partir de la sociedad a la que pertenezca un individuo. Bueno, el mapa nos dice que la cultura se puede clasificar en grupal y nacional. En la cultura nacional predomina un mismo tipo de cultura, pero hay que tener en cuenta que no todos los miembros se encuentran identificados con esta. ¿Por qué? Porque siempre van a existir subculturas o grupos que tengan como ideales o creencias diferentes a la del grupo mayoritario. Por otro lado, están las llamadas culturas grupales. Como ejemplo de ello están las culturas primitivas o de la antigüedad o las de diversas etnias. Tal vez podría surgirnos la idea de si existen culturas internacionales. Bueno, lo cierto es que en realidad no existe un sistema de patrones de comportamiento que todas las naciones, sociedades y grupos compartamos a nivel global. Pero sí es cierto que todos tenemos en común la cultura. Todos tenemos nuestras formas de saludar, de despedirnos o expresarnos según el entorno y gusto con el que nos desarrollamos. Bueno, ya para adentrarnos a las funciones de la cultura, que es el tema predominante, estas cumplen papeles muy importantes, ya sea global, nacional o grupalmente. Primero está la llamada función social, la cual nos dice que reúne una pluralidad de personas en una colectividad específica. Es decir, que una de las funciones de la cultura es que X cantidad de personas, ya sea grande o pequeña, se organice como un conjunto o una sociedad para que se desarrollen o desarrollemos en ella nuestras propias costumbres en colectividad. ¿Qué nos permite esto? Bueno, esto nos permite comunicarnos entre nosotros, reconocer vínculos o lazos, es decir, reconocer que hacemos parte de ese lugar, ya que compartimos unas mismas costumbres. Y también nos permite sentirnos, tanto individual como colectivamente, miembros de esa misma entidad que nos respalda, claramente porque pertenecemos a ella. Y los miembros de esa sociedad, antes de defender a alguien que no hace parte de ella, lo harán con las personas que las conforman y con las que comparten sus ideales. Bueno, eso es básicamente la función social. Está también la llamada función psíquica, la cual moldea las personalidades individuales que componen una sociedad. ¿Cómo así? Cuando se habla del término psíquico o de la psíquica en el contexto de la cultura, esta hace referencia o tiene que ver con la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y demás formas o maneras de pensar que desarrollamos a partir del contexto cultural en el que crecemos, ¿sí? Por eso es que esta función a los individuos de una sociedad les da forma en cuanto a sus formas de percibir las cosas. Los informa y como consecuencia, como dice ahí, debido a estas diferencias psíquicas, los hace ser miembros de una sociedad y no de otra. Básicamente, podríamos decir que esta función influye en nuestro pensamiento, ya que nos hace que nos expresemos y percibamos las cosas de una manera en específico a partir del entorno en que nos desarrollamos, como lo había dicho anteriormente. Finalmente está la función adaptativa. Esta función, como su nombre lo indica, favorece la adaptación del hombre al entorno, como dice en el mapa. Bueno, esto le posibilita a las personas como un instinto cultural para poder adaptarse a su medio y a la totalidad de realidades con las que deben vivir. ¿Cómo así? Pues sirve para que todos los seres humanos puedan vivir en los entornos naturales y sociales que ocupan. Cada generación trata de mejorar las condiciones adaptativas, conservando todos los elementos del pasado que poseen un mínimo de eficacia, e incluso otros por razones de identidad. Por esta razón, los aspectos históricos poseen un peso muy importante en las culturas.
Las costumbres de los seres humanos son adaptativas, por lo general en el sentido de que existen porque favorecen la supervivencia. Para concluir de manera general, a partir de lo expuesto anteriormente, las funciones de la cultura se reducen a las siguientes. Primero, otorgan un patrimonio común. Cuando se habla de patrimonio, se hace referencia a todas aquellas obras, tanto material como inmaterial, que hacen parte de una cultura y que como consecuencia es de todas las personas que hacen parte de ella. Otra función de la cultura es que les brinda identidad a las personas, ya que los hace pertenecer a una sociedad en específico. También se desarrolla un marco de referencia para las conductas, actitudes y decisiones que, como lo había explicado anteriormente, está fundamentada en la función psíquica de la cultura. Otra función es que incrementa la estabilidad social. Esto es porque la cultura organiza las sociedades y por ello conviven en armonía al desarrollar las mismas formas de conducta y leyes sociales. Finalmente, otra de las funciones de la cultura es definir límites. ¿Por qué? Porque la cultura diferencia a las sociedades, países o grupos de personas de otras organizaciones de este mismo índole al diferenciarse culturalmente en aspectos como el idioma, el lenguaje, símbolos, costumbres, entre muchas otras cosas. Ya como conclusión, a partir de lo expuesto anteriormente, se puede decir que la cultura es un aspecto o pilar muy importante en la construcción de las sociedades, tanto de manera particular, grupal, como nacional. Todas las sociedades tienen como que sus referentes culturales que sirven como patrones sistemáticos de comportamiento, con los cuales se realizan como juicios de valor y se identifican y diferencian de otras culturas. El trabajo anterior ha sido desarrollado principalmente a partir del uso de recursos brindados en la plataforma virtual de la Universidad de Córdoba. Los presentes, como pueden ver, son los links de acceso o referencia. Esa ha sido mi ponencia acerca de las funciones de la cultura. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.